Hubo un día en pleno verano madrileño en el que abrí la puerta de mi piso antiguo en Lavapiés y la ciudad parecía hervir. El aire olía a asfalto caliente y a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Y aún así, cuando escuché los pasos subiendo los escalones, mi corazón casi se escapó por la garganta. Era Marcos. No aquel Marcos distante que yo conocí hace unos años, el hijo de una amiga, ese muchacho silencioso que siempre se sentaba en el sofá con el móvil y fingía que no veía nada. Este Marcos era diferente. Había algo en su mirada, un brillo tímido pero firme, como si al fin quisiera hablar en voz alta sobre algo que tenía guardado a demasiado tiempo. Entró sin decir una palabra. Yo llevaba un vestido negro midí, ligero, de tirantes finos. Me lo había comprado en un mercadito de Malasaña. Era sencillo, pero marcaba mi cintura con esa sutileza que a veces me daba vergüenza reconocer que me gustaba. Un par de pendientes de aro dorados, el pelo recogido de lado con un pasador metálico. Me sentía femenina y segura, pero no estaba preparada para lo que venía. Necesito hablar contigo, exhaló él sin rodeos. Nos sentamos en la mesa pequeña del comedor, la que da para el balcón que mira hacia la calle. La gente pasaba abajo, carros, risas, el ruido de la ciudad, pero aquí dentro había silencio. Tengo un encuentro esta semana, dijo lentamente, y estoy nervioso. No quiero hacer una tontería. Y no tengo con quién falar de esto. Yo respiré fundo. Vi que sus manos temblaban apenas, ese gesto tan humano, tan real. Ya era un hombre, trabajaba, tenía su vida, pero había algo en su voz que me recordó a cuando todos éramos más jóvenes e inseguros. Marcos, es normal, le respondí en tono cálido. Nadie nace sabiendo. Él suspiró como si yo hubiese abierto una ventana dentro de él. Me miró largo rato con esos ojos marrones tan transparentes, que parecían pedir permiso para existir con más valentía. La conversación fluyó. Hablamos de gestos de respeto, de cómo escuchar de verdad, de cómo no intentar ser otro. Yo le serví un café. Él se recostó un poco hacia atrás en la silla. Mis ojos se fijaron en sus muñecas, en esas venas saltadas, marcadas por el calor. Era extraño. Porque nunca antes había reparado en eso. El silencio se volvió pesado por unos segundos. Él entonces dijo algo que me hizo frenar la respiración. Yo confío en ti. No como una frase banal. Sino como si esa frase hubiese estado esperando años dentro de su pecho. Y yo, no supe qué decir inmediatamente. En mi pecho algo tembló. No ese temblor de peligro, no. Era un temblor de ayer, todo era normal, pero hoy, algo se movió. Una mosquita pasó cerca de la lámpara. El calor entraba por el balcón. Madrid parecía mirar desde fuera. Yo apoyé el codo sobre la mesa y lo miré directo a los ojos. Está bien, le dije. Estoy aquí. Puedes preguntarme lo que necesites. Pero recuerda una cosa, lo más importante siempre será el respeto. Hacia ti mismo y hacia la otra persona. Y en ese instante, sin tocarme, sin ningún gesto físico, algo entre nosotros se cargó en el aire. Como si una frontera invisible hubiese comenzado a evaporarse. Sus pupilas se dilataron apenas. Y yo sentí que la historia que estaba a punto de empezar no sería un simple consejo inocente. Sería una historia que nadie imaginaría. Ni siquiera yo. Y Madrid fue testigo silencioso del primer paso. La semana siguiente fue un torbellino extraño. Marcos me escribía mensajes cortos. No era invasivo. No era insistente. Era dubitativo. Como si necesitase comprobar, día tras día, si yo seguía ahí para él. El miércoles por la tarde volvió a subir las escaleras de mi edificio. Lo escuché desde dentro. Mis tacones sonaron sobre el parquet mientras caminaba hacia la puerta. Llevaba ese día un vestido blanco de lino con botones de madera,
como los que se venden en los pueblos de la costa catalana. El vestido no era ajustado, pero dejaba insinuar mis curvas sin esfuerzo. El verano español tiene esa forma de desnudar la verdad sin pedir permiso. Cuando abrí, Marcos estaba apoyado en la pared, respirando como si hubiese corrido los últimos 4 pisos. He tenido el encuentro, me dijo sin que yo le preguntara. Y su sonrisa era distinta. Había orgullo. Había alivio. Y había algo más, una energía que yo no había visto en él nunca. Entró. Cerré la puerta. La luz dorada entraba por la ventana del salón, pintando la madera y mis brazos. Madrid estaba en plena hora mágica. Y él me miraba no como antes. Me miraba como si yo le perteneciera a algún recuerdo que todavía no habíamos vivido. Tus palabras me acompañaron, confesó. No sabes cuánto me ayudó recordar lo que me dijiste, respeto, escucha, no inventes nada que no eres. Se sentó en el borde del sofá. Se inclinó hacia adelante apoyando los antebrazos en las rodillas. Yo me quedé de pie unos segundos, sin saber dónde colocar las manos. Había una tensión, fina, elegante, que vibraba entre nosotros. Quiero aprender más, dijo despacio. La frase cayó como una piedra en el agua. Mi pulso se aceleró. Mi pecho subía y bajaba con una respiración que yo intentaba disimular. No era que yo quisiera cruzar ninguna línea, era otra cosa. Era la sensación de que él había entrado en un nivel nuevo de sí mismo, y que me estaba invitando a verlo. ¿Aprender qué exactamente? Pregunté sentándome a su lado pero manteniendo una distancia prudente. Marcos se quedó callado unos segundos. Y cuando me miró, entendí. Era esa mirada de adulto que empieza a saber lo que quiere, pero aún tiene miedo de nombrarlo. ¿Cómo manejar esa electricidad?, susurró. No dijo nada explícito. Pero estaba todo ahí. En su voz. En cómo apretaba las manos. En cómo bajó la mirada cuando terminó la frase. Yo apoyé la palma de mi mano sobre su antebrazo, apenas. Un contacto corto, respetuoso, consciente. Él levantó los ojos de inmediato como si ese gesto le hubiese dado permiso para respirar. Marcos, le dije, nadie controla la electricidad perfecta. Solo se aprende a no tener miedo de sentirla. Él cerró los ojos un instante. Y yo sentí el vértigo suave de reconocer que mi vida acababa de girar medio grado hacia un lugar nuevo. Entonces, dijo él, abriendo los ojos, fijándolos en los míos, ¿puedo confiar en ti, en este nuevo nivel? La pregunta se quedó flotando. Y Madrid afuera seguía caliente, inmensa, ajena. Los vecinos reían en la terraza de al lado. Alguien ponía música baja. Vida normal. Y en este salón antiguo, una puerta invisible se estaba abriendo. Yo tragué saliva. Lentamente. Porque la historia que comenzó como un simple consejo, ya no era solo eso. Puedes, respondí. Pero mientras lo decía, yo sentí miedo por primera vez. Miedo, que esta vez, no estaba segura de a dónde nos llevaría esa decisión. El viernes por la tarde, cuando el cielo de Madrid se ponía anaranjado, Marcos volvió a tocar. Yo ya sabía que era él por la forma en que golpeaba la puerta, rápido, contenido, como si luchara contra sus propios impulsos. Yo estaba descalza con un vestido azul oscuro que me aprieta un poco la cintura y se abre ligero sobre las piernas. No era un vestido pensado para provocar nada. Pero yo ya sabía que él lo vería distinto. Porque ahora él me miraba distinto. Marcos entró casi sin hablar. Traía una bolsa pequeña con 2 cafés fríos. Parecía un gesto inocente, pero en su mirada había una tensión concentrada, como un cable eléctrico antes de una tormenta. No dormí casi nada desde que hablamos, me dijo sin rodeos. Yo lo miré en silencio. No necesitaba explicación. Sabía de qué hablaba.
Se sentó en el mismo sofá donde se había sentado la primera vez. Yo me senté al lado pero dejando espacio como yo misma me recordaba cada minuto. Es que siento cosas nuevas, dijo él bajando la voz, y no quiero confundirme. Me quedé observándolo. Tenía el cuello ligeramente enrojecido, y las manos inquietas, moviendo el vasito de café sin darse cuenta. ¿Y si estas sensaciones? Él miró a la ventana, luego volvió a mis ojos, ¿se vuelven demasiado intensas? Yo respiré lento. Aquí estaba el punto exacto donde la historia del original se volvía peligrosa. Aquí era donde yo tenía que sostener el control del límite. Marcos, le contesté, sentir no es peligroso. El peligro aparece cuando uno pierde el respeto. Eso es lo que yo cuido. ¿Entiendes? Él asintió. Como un hombre que está aprendiendo a caminar en terreno nuevo. No un niño perdido. Un adulto que por primera vez quiere entender su propio fuego. Quiero hacer las cosas bien, susurró él. Yo acomodé mi pelo detrás de la oreja y me incliné apenas hacia adelante sin tocarlo. Entonces respira, le dije, no intentes adelantarte a nada. Se quedó mirándome largo. Y algo cambió en su postura. Era como si mis palabras fuesen calma líquida para él. ¿Y si me acerco más a ti? Preguntó con cautela. No era una insinuación vulgar. Era una pregunta sobre territorio emocional. No tienes que acercarte ahora, respondí tranquila, puedes aprender a estar en este espacio sin invadirlo. Él sonrió. Una sonrisa lenta, como si acabara de descubrir un truco nuevo sobre sí mismo. Y ahí, en ese momento, yo entendí algo. No era una historia de enseñar algo físico. Era una historia de enseñarle a sostener tensión sin romperla. Se hizo un silencio largo. Sin urgencias. Pero cargado de electricidad. Marcos apoyó el café sobre la mesa y se enderezó. Gracias, dijo él, no sé por qué, pero contigo todo parece tener sentido. Yo lo acompañé hasta la puerta. Y antes de salir, él me miró otra vez con una intensidad nueva. La próxima vez, quiero preguntarte algo más difícil. Y bajó la escalera sin esperar respuesta. Cuando cerré la puerta, apoyé la frente en la madera. Sentí mis manos temblar. Porque yo sabía que la siguiente pregunta sería la que marcaría un antes y un después. Pasó casi una semana entera sin señales de Marcos. Yo pensé que quizá había exagerado todo en mi cabeza. Que tal vez él solo necesitaba un empujón inicial y después seguiría su camino solo. Pero el domingo, cuando ya el sol empezaba a caer, escuché la puerta del edificio cerrarse y sus pasos lentos subiendo. No era su típico toque rápido. Era un toque suave. Casi como si pidiera permiso incluso antes de entrar. Abrí. Él estaba ahí, apoyado en el marco de la puerta, con una camisa blanca remangada hasta los antebrazos. Ese detalle simple, las mangas subidas, me provocó un escalofrío raro, sutil, que me obligó a tomar aire antes de hablar. ¿Puedo pasar?, preguntó él, pero ya estaba dentro del salón antes de terminar la frase. Yo llevaba falda lápiz negra y una blusa beige de seda fina. Ese tipo de tejido que se desliza al mínimo movimiento. No lo pensé para él, yo estaba preparándome para una cena sola, conmigo misma. Pero él llegó. Y mi ropa de pronto tenía significado. Nos sentamos en la mesa del comedor. No prendí la luz. La última luz del día entraba desde el balcón, dorada y tenue. Parecía una escena que la ciudad había preparado para nosotros. Marcos respiró profundo. Esa pregunta difícil, dije yo, ¿es ahora? Sí, respondió él, sin rodeos. Yo quiero saber una cosa, ¿cómo se hace para sentir, sin que el miedo arruine todo? La pregunta no tenía palabras explícitas. Pero era la misma pregunta del relato original, debajo de otras palabras.
Yo apoyé mi mano sobre la mesa, no para tocarlo, sino para darle un punto fijo a mi voz. Primero empieza por reconocer lo que sientes ahora mismo, le dije, no lo escondas, no lo exageres. Solo nómbralo dentro de ti. La honestidad calma. Él tragó saliva. Estoy nervioso, admitió, y muy atento a cada detalle. Yo asentí. Atención no es amenaza, le dije suavemente, es sensibilidad. Y la sensibilidad bien guiada es algo valioso. Un silencio se expandió entre nosotros. No un vacío. Un silencio lleno, cargado, denso, que sostenía algo que ninguno de los dos quería romper de forma brusca. Tú me ayudas a entender, susurró él, pero yo siento que aquí, contigo, yo aprendo algo que no está en manuales. Yo sentí un pinchazo en el pecho. Era la parte del original donde la protagonista siente que está cruzando un punto de no retorno. Marcos, mi voz salió más baja, la clave es que tú nunca confundas guía con permiso para perder el respeto. Todo lo que nace del respeto, se vuelve bonito. Él inclinó la cabeza. Como si mis palabras fuesen un mapa entero. Y entonces hizo algo mínimo, pero que cambió todo. Se acercó un poco más, pero todavía sin tocarme. Solo unos centímetros. Su respiración cerca de mi mejilla. La seda de mi blusa parecía aún más ligera. La luz bajó otro grado. La ciudad afuera seguía viva. Pero dentro de este piso viejo, algo se disparó sin explosión, sin palabras, sin contacto. Su voz salió como un hilo. Siento que estamos cada vez más cerca de algo importante. Yo lo miré. El corazón me golpeaba las costillas. No sabía si era miedo o excitación emocional. Sí, admití, lo estamos. Y esa frase era ya una decisión. El jueves siguiente, cuando ya no esperaba verlo, sonó mi móvil. Un mensaje suyo. Estoy abajo. No hizo falta más. Ese mensaje llevaba dentro todo lo no dicho. Yo bajé en ascensor. Preferí no hacerle subir esta vez. No sé por qué. Tal vez porque ya había demasiado cargado en ese piso antiguo, y necesitaba vernos en un espacio más neutral, más respirable. Él estaba en la puerta del edificio con una chaqueta ligera de entretiempo, esa que se usa en mitad de primavera madrileña cuando el clima todavía no decide si calienta o enfría. Nos vimos. Frente a frente. Y la calle por un instante pareció detenerse. Creo que necesito decirlo en voz alta, dijo él. Su voz era firme pero suave. Tú cambiaste algo en mí. Y no sé si eso es bueno o malo. Yo me apoyé en la barandilla del portal. Mi falda se movió con el viento leve de la calle. Sentí el pulso en las muñecas. No quiero que me idealices, respondí despacio. Soy humana. No soy refugio perfecto. Él bajó la mirada un segundo. Y cuando la levantó había verdad pura. No te idealizo. Te reconozco. Esa frase fue un golpe directo. No sensual. No explícito. Pero profundamente íntimo. Y ahí, supe que no estábamos hablando de consejos ni de técnicas ni de primeras citas. Estábamos hablando de la forma en que dos personas adultas se encuentran, en ese punto donde la vida real y la línea moral se cruzan, y obligan a elegir. Marcos, escucha, le dije acercándome un poco pero sin romper el límite físico. Lo que sea que esté pasando entre nosotros, tiene que tener un final responsable. Porque si no, terminaremos dañando algo que todavía ni entendemos. Él respiró hondo. Miró el suelo. Luego me miró a mí. ¿Y si ya estoy dentro del daño? Susurró. La frase me congeló. Porque era exactamente la pregunta que yo me negaba a hacerme a mí misma. La calle estaba llena de gente. Una pareja pasaba riendo. Un autobús frenó en la esquina.
Y nosotros dos, ahí parados en medio del ruido, estábamos en un silencio que dolía. Yo di un paso atrás. Necesitaba aire. Necesito pensar, dije. Él asintió despacio como un hombre que comprende demasiado tarde que ya cruzó una frontera emocional. Entonces yo espero, susurró él. No me tocó. No me pidió nada. No empujó nada. Solo dio media vuelta y caminó calle abajo. Yo me quedé mirando su espalda, alejándose entre las luces de la ciudad. Y ahí entendí lo peor. Este final, no era final. Era una pausa. Porque dentro de mí, algo también se había movido. Y yo todavía no sé decir si eso fue despertar, o peligro. Lo único que sé es que la historia no terminó. Solo cambió de nivel.